la vez que hackearon a Noxplayer, afectando a países como Taiwán, Hong Kong y Sri Lanka. En el ecosistema de PC existen emuladores de Android que permiten virtualizar este sistema operativo en una computadora. Su uso es diverso. Pueden emplearse para instalar archivos APK sin comprometer el dispositivo principal, aunque no constituyen un entorno completamente seguro como un sandbox. También se utilizan para ejecutar juegos móviles con posibles ventajas frente a quienes juegan en teléfono, o como alternativa para usuarios que no disponen de un dispositivo Android potente, pero sí cuentan con una PC capaz. Hay algo que vale la pena entender antes de continuar. Un sandbox, en términos simples, es un entorno aislado donde puedes ejecutar software sin que éste tenga la capacidad de afectar el resto del sistema. Los emuladores de Android no funcionan exactamente así. Comparten recursos con el sistema operativo anfitrión, lo que significa que si algo malo entra por el emulador, tiene un camino mucho más corto hacia tu máquina real de lo que muchos asumen. Este detalle, que parece técnico y menor, es exactamente lo que los atacantes aprovecharon en este caso. Android es un sistema con mayor adopción a lo largo de los años, tanto entre jugadores casuales como de manera profesional en juegos competitivos, sobre todo en países de Oriente, donde se concentra una gran cantidad de jugadores en dispositivos móviles, que juegan de forma casi adictiva. Solo Tencent Gaming representa el 51,1% del mercado únicamente en China. Títulos como Genshin Impact, Free Fire y PUBG Mobile generan ingresos estimados en miles de millones de dólares. Es allí donde surgen compañías como BlueStacks, Player o, en este caso, Noxplayer, para abarcar dichos mercados. Noxplayer, Nox Limited es un equipo de entusiastas tecnológicos con residencia en Hong Kong que, según su propia página, desarrolla el mejor software de reproductores de aplicaciones, tanto para usuarios de aplicaciones móviles como de juegos en todo el mundo. Sin embargo, no todo es positivo en esta compañía. Los usuarios ya reportaban comportamientos extraños en esta aplicación de PC, similares a los de un adware. Peticiones de red que no tenían por qué existir, procesos ejecutándose en segundo plano sin razón aparente, y un nivel de acceso al sistema que para un emulador resultaba, cuanto menos, sospechoso. No era la primera vez que una app de este tipo cruzaba líneas grises, pero tampoco era algo que la mayoría de los usuarios notaba, porque al final del día, el juego corría y eso era lo que importaba. Pero el 25 de enero de 2021, la situación empeoró de forma considerable. La empresa de seguridad eslovaca ESET se dio a la tarea de analizar a Vignox, fabricante de Noxplayer, y lo que encontraron no era simplemente un adware molesto. Era algo mucho más serio. ESET afirmó que, según la evidencia recopilada por sus investigadores, un actor malicioso comprometió una de las API oficiales de Vignox. Específicamente api.vignox.com, el servidor encargado de gestionar las comunicaciones entre la aplicación instalada en tu PC y los servidores de la compañía, incluyendo el sistema de actualizaciones. También se vio comprometido re06vignox.com, el servidor donde se alojan los archivos que Noxplayer descarga para mantenerse al día. Para entender el tamaño del problema, hay que saber qué hace una API en este contexto. Cuando Noxplayer detecta que hay una actualización disponible, le pregunta a su API, ¿hay algo nuevo? ¿Dónde lo descargo? El servidor responde con una URL, el emulador va a esa dirección y descarga el archivo. Todo automático, todo en segundo plano, todo con la confianza implícita de que ese servidor está bajo el control de Vignox, pero ya no lo estaba. Con acceso a esa API, los atacantes tenían el control total del canal de actualizaciones. No necesitaban romper el cifrado de Noxplayer, ni explotar una vulnerabilidad compleja dentro del emulador. Solo necesitaban modificar la respuesta que el servidor le daba a la aplicación. En lugar de apuntar al archivo legítimo, la URL ahora apuntaba a malware. El usuario no veía nada raro. Noxplayer le decía que había una actualización, él aceptaba, y sin saberlo, estaba instalando un programa malicioso disfrazado de mejora del sistema. Se detectaron 3 familias diferentes de malware distribuidas mediante actualizaciones maliciosas personalizadas dirigidas a víctimas seleccionadas, sin indicios de buscar beneficio económico, sino con capacidades orientadas a la vigilancia, declaró ESET en un informe compartido con SNET. 3 familias distintas.
Eso no es un ataque improvisado. Eso es una operación con recursos, con tiempo de preparación y con objetivos claros. Cada familia de malware tenía características propias, pero todas apuntaban en la misma dirección: espiar al usuario. No robar tarjetas de crédito, no cifrar archivos para pedir rescate. Vigilar. Monitorear actividad, capturar información, mantenerse oculto el mayor tiempo posible. Cuando ESET profundizó en el análisis técnico de esas tres familias, lo que encontró pintaba un cuadro bastante específico sobre las intenciones del atacante. La primera variante tenía capacidades para monitorear procesos activos en el sistema, registrar pulsaciones de teclado y capturar pantallas de forma periódica sin que el usuario lo notara. La segunda era más sofisticada en términos de persistencia. Se instalaba de forma que sobrevivía a reinicios del sistema y era capaz de comunicarse con servidores externos de comando y control, lo que significa que quien estuviera detrás podía enviarle instrucciones adicionales de forma remota, actualizar sus capacidades o simplemente extraer datos en tiempo real. La tercera familia era la más orientada al reconocimiento del entorno. Recolectaba información sobre el hardware de la máquina, las aplicaciones instaladas, las cuentas de usuario activas y los datos de red, construyendo un perfil detallado del objetivo antes de proceder con cualquier acción adicional. Lo que hace especialmente inquietante este arsenal es la combinación. No es un solo malware haciendo una sola cosa. Es un sistema de 3 piezas donde una te observa, otra se queda y otra aprende quién eres. Eso no se construye en un fin de semana. Eso requiere un equipo, financiamiento y un objetivo que vale la pena el esfuerzo. Una de las cosas más reveladoras del informe de ESET fue precisamente eso: la ausencia de motivación económica obvia. En la mayoría de los ataques a gran escala, el dinero es el motor. Aquí no. Lo que los investigadores encontraron eran herramientas diseñadas para el espionaje silencioso, lo que inmediatamente lleva a preguntarse quién está detrás y por qué le interesa vigilar a usuarios de un emulador de Android en Asia. La respuesta más probable, aunque ESET no señaló directamente a ningún actor estatal, apunta hacia una operación de ciberespionaje patrocinada o al menos tolerada por algún gobierno. Los patrones del ataque, la selección quirúrgica de víctimas, la geografía de los países afectados y el tipo de datos que el malware buscaba recopilar son consistentes con lo que la comunidad de ciberseguridad llama un APT, por sus siglas en inglés. Advanced Persistent Threat. No es un hacker solitario buscando dinero fácil. Es un actor con paciencia, con infraestructura propia y con un objetivo político o de inteligencia detrás. A pesar de que las pruebas sugieren que los atacantes tuvieron acceso a los servidores de BigNox al menos desde septiembre de 2020, ESET señaló que el actor de la amenaza no apuntó a todos los usuarios de la compañía, sino que se enfocó en máquinas específicas. No fue un ataque de red de arrastre donde infectas a todo el que puedas alcanzar. Fue un ataque quirúrgico. Sabían a quién querían, sabían cómo llegar a ellos, y usaron la infraestructura de Noxplayer como puerta de entrada. Los países afectados, Taiwán, Hong Kong y Sri Lanka, tampoco son casualidad si se analiza el contexto geopolítico de la región. BigNox tardó en reconocer públicamente la gravedad de lo ocurrido, lo que dejó a miles de usuarios expuestos más tiempo del necesario. Cuando finalmente respondieron, la recomendación era desinstalar Noxplayer de inmediato si se había recibido alguna actualización en el periodo comprometido, y realizar un análisis completo del sistema con una herramienta de seguridad externa. Para muchos usuarios eso llegó tarde. Y ahí está la lección más incómoda de todo este episodio: la confianza que depositamos en el software que instalamos. Noxplayer no era una aplicación pirata descargada de un foro dudoso. Era un producto legítimo, con millones de usuarios, con página web profesional y con un sistema de actualizaciones que en teoría debía mantenerte más seguro. Nadie sospecha de una actualización. Nadie revisa manualmente la URL desde donde su emulador descarga archivos en segundo plano. Y precisamente ahí, en esa confianza automatizada que todos tenemos con el software que usamos a diario, es donde este tipo de atacantes encuentra su mejor oportunidad.